Sacristán, sacristán, muchos te van a criticar y si van a poder te van a apartar. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer una mini biografía de este gran actor, también productor, también director, también guionista, bueno, un montón de cosas, y dentro de actor, de teatro, de televisión, de cine, como es José Sacristán. Pero antes de nada, suscríbete si no estás suscrito. Dale a like si te gusta el vídeo, compártelo con aquellas personas que tú creas que les va a hacer un bien o les puede hacer reflexionar en base a lo que comentemos en este vídeo. Dale a la campanita para que os avise y como os dije la otra vez en el último vídeo, si ya no es semanalmente es porque me es imposible, no solamente a nivel personal, sino sobre todo profesional. Pero que no os olvido y ahí seguimos y ahí continuamos hasta cuando queráis. Bueno, pues 87 años contemplan al señor José Sacristán y bueno, está hecho entre comillas un chaval, porque la verdad es que su memoria, que sigue trabajando, sigue actuando, no solamente en cine, sino también en teatro y además muchas veces casi hasta con monólogos. O sea que hay que aplaudir esa capacidad de trabajo, esa capacidad que también tiene innata, porque está claro que eso lo lleva también de fábrica. Pero bueno, hay que estar ahí, hay que ponerse los zapatos, los pantalones, salir a escena o ponerse delante de una cámara y eso, como siempre digo, es de aplaudir y más cuando ya prácticamente lo tiene todo hecho, premios conseguidos de todo tipo y ya con los 90 años encima que podía estar viviendo tranquila y pausadamente sin mojarse en nada ni meterse en nada. Pero ahí está, cosa que aplaudo y como dice también Clint Eastwood, ¿qué hago yo cuando aparece el viejo? Que no le dejo pasar. Pues es lo que tenemos que hacer y yo creo que José Sacristán también lo está haciendo. Nació en Chinchón, en un pueblecito aquí de Madrid. Y bueno, pues en una familia muy humilde. De hecho, bueno, pues el padre estuvo en la cárcel por el tema franquista. La madre tuvo que tirar hacia adelante como buenamente pudo. Él ya desde muy jovencito empezó a trabajar como mecánico tornero, pero siempre le picó mucho el tema de la interpretación. De hecho, combinaba ese trabajo de mecánico porque se necesitaba dinero en la casa con esas participaciones que hacía en pequeñas obras de teatro, como extra, tal, hasta que llegó un momento que dijo, esto hay que dar ya el paso, y cuando ya terminó el servicio militar en Melilla, ahí ya dijo, hay que arriesgarse. Le podía haber salido mal y haberse quedado sin trabajo cuando era algo no solamente necesario para él, sino para su propia familia y haberse llevado una frustración bastante grande, pero no fue así, porque él empezó a nivel, por ejemplo, audiovisual en el mundo del cine, nada más ni nada menos que con esa película de La familia y uno más, pues de ese gran éxito de La gran familia con Alberto Closas en el año 1965, que ahí ya hizo su primera aparición ante las cámaras, pero ya estaba haciendo ya teatro. Pero lo suyo fue algo tremendo, porque enseguida se fijaron en él y vieron que de una manera innata era una persona que la cámara le quería, tenía un don muy especial para la interpretación, porque no fue a ninguna escuela de nada, la escuela fue paso a paso, rodaje tras rodaje, escena, obra de teatro tras obra de teatro, serie tras serie, y es como él se fue conformando como un actor que ya lo llevaba en su propio ADN. Y bueno, pues él no dejó, y como decía al principio, hasta la fecha ha estado continuando haciendo múltiples trabajos de todo tipo, y él empezó a nivel de comedias, con Alfredo Landa, con José Luis López Vázquez, bueno, pues él, con Paco Martínez Soria, es decir, con los grandes cómicos, que Gracita Morales. Él estuvo ahí hasta, bueno, pues hasta haciendo películas con Concha Blasco, con Manolo Escobar, es decir, comedias de esa época que le dieron a conocer. Y claro, todo el mundo le tenía pues un poco encasillado en ese tipo de papeles de comediante. Pero poco a poco él fue arriesgándose y también los productores es verdad que le empezaron a dar pequeños papeles en el sentido de que ya no era de comedia, sino era ya más dramáticos, más serios. Y bueno, alucinaron porque vieron que realmente era de una versatilidad increíble. Que lo mismo valía para un cosillo como para un roto y le pusieran donde le pusieran, el papel donde lo bordaba y la gente quedaba prendada en base a su interpretación y bueno, y en poco tiempo enseguida de ser más o menos nadie a llegar a ser una primera figura. Ya en los años 70, ya no digo 80, pues bueno, ya se disparó su fama, su trabajo no paraba de rodar, de hacer teatro, de hacer películas, de hacer series. Pues, por supuesto, José Luis García
con asignatura pendiente fue un pelotazo, no solamente la película, sino lógicamente él y Fiorella Fortollano, que eran los protagonistas, que luego continúa con Garci con Solos en la madrugada, que también fue otro bombazo, y sobre todo en Argentina, que bueno, eso ya era como un ídolo, cosa que él flipó en su momento, y ya se empezó a disparar trabajos con su gran maestro Fernando Fernán Gómez, que hizo El viaje a ninguna parte, como otras muchísimas, de que la filmografía que tiene el Sacristán en todos estos años, con más de 50, 60 años de carrera, pues imaginaros todo lo que ha hecho, y la verdad que muy bien, y sobre todo también hubo una película que marcó un antes y un después en él, que fue Un hombre llamado Flor de Otoño, que hacía de travesti, y esa película fue muy rompedora y muy valiente en esa época, porque en esa transición y tal todavía no estaban las cosas como ahora mismo están, ¿no? Y se arriesgó muchísimo, y la verdad es que hizo una interpretación de lujo, y además yo particularmente, que la vi siendo también muy jovencito, se me quedó muy grabado y dije, chapo, pero qué pedazo de actor es este hombre, porque le tenías un poco encuadrado por lo que decía en ese tipo de comedias. Donde vamos a poner la cámara, el sonido y la acción real es en lo siguiente que voy a comentar, que es una entrevista que hizo aquí en Madrid, presentando su última obra de teatro en el Fernando Fernán Gómez, además no podía ser en el Centro Cultural de la Villa, y ahí, en base a algunas preguntas y tal, pues dijo lo que muchos y muchas deberían de decir, o al menos no decir en ningún aspecto ni en ningún lado. Y es lo que vamos a ver a continuación. En estas declaraciones, de forma muy en síntesis, decía lo siguiente: me parece sencillamente lamentable. ¿A qué se refería? Pues a todo lo que está sucediendo en el gobierno español en estos, bueno, últimos días, últimas semanas, últimos meses, por decir casi últimos años. Una persona que siempre se ha declarado de izquierdas, como también ya sabemos la inmensa mayoría de actores y de artistas, y él más concretamente, como sufrió en carne propia y más en su padre, que estuvo en la cárcel, como os comenté, él siempre ha defendido al Partido Socialista, siempre ha sido un defensor de la izquierda, pero a diferencia de otros muchos y muchas, ve la realidad, ve lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo, un día sí y otro también. Y ante eso, más allá de tus ideas, más allá de esa ideología que has podido llevar durante años y que has defendido también a capa y espada en multitud de ocasiones, pero cuando se ve de que eso no es, que no corresponde, hay que ser valiente y también decirlo. Y es lo que ha hecho este señor José Sacristán. Esto es un punto y aparte en la historia del Partido Socialista Obrero Español. Claro que es un punto y aparte. Para muchos es como un punto y seguido, porque no es la primera vez que todos estos temas de corrupción y todos estos temas que están sucediendo, no es la primera vez. Pero, a ver, como bien sabéis, no solamente en un lado, sino también en el otro. Da igual PSOE, que PP, que pipí, que pupú, que papá. Es decir, por los motivos que aquí no vamos a desgranar, más tarde o más temprano, de una manera más amplia o más reducida, se sepa más o se sepa menos, la corrupción, la mafia política es algo que al final invade, consume, abduce, hipnotiza. Es un poder tan increíble que no sé muy bien cómo describirlo, pero el que se pone en ese lugar, en esa butaca, en esos despachos, etcétera, al final termina como termina. Y entonces hay que reconocerlo y decirlo. ¿Que no anden con paños calientes? Pues claro que sí. Lo estamos viendo, de que un paño tras otro para intentar tapar cosas que son imposibles de tapar, de cubrir. Es decir, no hay más ciego que el que no quiere ver, no hay más sordo que el que no quiere escuchar. Y cuando uno abre un poquito los ojos, un poquito, o sus orejitas también se abren otro poquito, hay que rendirse ante los hechos, nos guste o no nos guste, nos dé más tristeza o menos tristeza, nos dé más pena o menos pena, lo comprendamos más o lo comprendamos menos, pero esos paños calientes que están intentando poner un día sí y otro día también, eso, como dice el Sacristán, no es válido, no sirve. Hay que poner o hacer algo más. Esto no se soluciona ni muchísimo menos pidiendo perdón y haciendo estas propuestas más o menos de una inmediatez. Me parece que es insuficiente a todas luces. Efectivamente.
pedir perdón sí, está bien, pero primero que no es un perdón sincero. Es un perdón mentiroso, un perdón falso, un perdón que no se cree nada y prácticamente, porque cuando uno pide perdón de verdad, perdón de corazón, perdón sincero, el lenguaje no verbal habla. Y en este caso, claro que habla. ¿Y cómo habla? De que ese perdón no es. E incluso, vamos a imaginar que ese perdón sea un perdón sincero y pide disculpas al pueblo y a su seguidor y a sus socios y a sus votantes y a su perfecto. Pero con eso se soluciona. Él mismo, el señor Sánchez, defendió de que cuando Rajoy y tal, eso no servía. Pedir perdón, había que dimitir, había que sacar nuevas elecciones porque el país estaba el primero. Sí, sí, muchas disculpas, pero a otra cosa no, ahora no. Pido perdón, aunque sea un perdón, como vuelvo a repetir, que está demostrado que es falso, y continúa hacia adelante. Pues como dice Sacristán, eso no sirve. Esto obliga a todos, sobre todo a la izquierda, porque el daño que estos miserables están haciendo siempre es mucho mayor cuando se comete dentro de ese lado de la izquierda. Yo ahí ahí estoy un poquito, no en contra, pero no lo veo al 100% esa declaración de Sacristán, porque lo mismo se ataca en un momento determinado a un lado que a otro. Cuando ha sido, entre comillas, la derecha se ha puesto el dedo e incluso se ha cambiado de presidente. Es decir, no es que lo que ocurre sí que es verdad, de que, bueno, en un momento determinado los que están ahí arriba, unos saben manejar de una manera no inteligente, sí astuta, que es diferente la inteligencia a la astucia, para taparlo un poco más, para cubrirlo, como decíamos, los paños calientes, y otro pues que se les ve el plumero y al final pues tienen que salir con los pies colgando. Entonces, esa es la única diferencia, pero no es porque a unos se les dé más, a otros menos, a unos se les tape más, a otros menos, porque al final da igual el mayor o menor tiempo, y sea la mentira de un lado o de otro, al final sale y hay que actuar en consecuencia. Dice Sacristán, esto es terrible, no hay paliativos, es realmente vergonzoso. En tres palabras se dice claramente todo lo que está sucediendo en la actualidad. No se puede decir más alto, pero no más claro y más sencillo. Y no es una solución de poner, sobre todo, de no hacer comparaciones. Ya está bien del y tú más. Eso no nos sirve absolutamente para nada. Estamos también ya muy acostumbrados, muy cansados, diría yo, con el sí, yo hago eso, pero y tú más. Y yo sí he hecho esto, pero tú más. Pero por favor. Pero es que somos niños de colegio. Bueno, es que ni en colegio se permite eso. Es decir, tú has hecho lo que has hecho más allá de lo que haya hecho el vecino. Tú, si has actuado mal o muy mal, tienes que pagar y tienes que ser consecuente en base a eso. Pero no apoyarte, decir, es que el otro también lo hizo. Bueno, ¿y qué? Es decir, porque uno mate a alguien, tú te justificas porque también la has matado, porque la ha matado el otro, pero no, ¿qué tiene que ver? El otro habrá hecho lo que habrá hecho, por supuesto, tendrá que pagarlo, lo habrá pagado, lo pagará. Pero tú, si lo has hecho también, olvídate de todo lo demás. Entonces, como dice el Sacristán, ya estamos cansados, ya vale, con el y tú más, que con el y tú más ya está todo resuelto, ya está todo justificado, ya no hay que actuar en nada. Hombre, por Dios, vamos a ver, esto es, como dice él, es de auténtica vergüenza. Esto es sencillamente impresentable y la solución tiene que ser terminante. Perfecto, Sacristán. Nada que quitar, nada que añadir. Esto ha llegado a un punto en el que ya no puede haber más. No, es más, no debemos de consentir que haya más, porque esto ha llegado ya a unos puntos en los que incluso como esta persona que es de, entre comillas, de izquierdas, y reconoce y seguro que lo ha pasado mal y seguro que le dolerá muy en su seno, como decía al principio, porque él ha vivido lo que ha vivido y siempre ha defendido, para bien o para menos bien, lo que ha defendido. Y reconocer lo que y decir lo que ha dicho, seguro que no le ha salido, pues, no sé, con una holgura y con una facilidad y con una alegría, para nada. Pero hay que rendirse ante los hechos, como pues, igual cuando uno se dogmatiza, uno tiene unas ideas, sean del tipo que sean, pues claro que duele
Yo personalmente, alguna vez lo he comentado en algún vídeo, yo he estado incluido en algunos aspectos, tanto religiosos, también políticos, como de otros tipos, pero cuando he visto y he podido palpar y casi masticar de que aquello no era lo que a mí me parecía en un principio, o lo que quizás fue en su lugar y en su momento, pues digo, me bajo en la próxima, como esa obra de teatro, me bajo en la próxima. Que más adelante eso cambia y se demuestra de que efectivamente ya es de otra manera, de otra forma, y las personas que lo representan, hay unos valores y unos cambios, pues perfectamente, pues habrá que aplaudirlo, y si hay que votarlo, se vota, y si hay que apoyarlo, pero hombre, porque hayas estado X años apoyando X, lo que sea, en este caso estamos hablando a nivel político, me da igual lo que sea, pero estás viendo de que no, es que es de necios, es que es de tontos, por decir una cosa peor, es de absurdos, es de mentalidad muy recortada y muy limitada el no reconocerlo y decir, bueno, hasta aquí no, ya está. Pero parece ser que hay mucha gente, y yo también la conozco, de que da igual lo que pueda hacer o dejar de hacer, que lo van a seguir cubriendo, lo van a seguir justificando, van a seguir con los paños calientes, como decía antes con el y tú más, dirán que la culpa la tiene, yo que sé, la galaxia o la constelación de Andrómeda, y no querrán ver la realidad, porque ver la realidad, pues obviamente vas a darte cuenta de que aquello que tú has defendido o que has votado o en lo que te has adjuntado, pues no ha correspondido a la realidad. Ni por eso te tienes que sentir mejor ni peor, ni por eso te tienes que dar cabezones contra la pared, ni mucho menos, simplemente decir, bueno, todo cambia, esto ahora mismo está así, pues hay que verlo desde esta manera y actuar en consecuencia. También en otra entrevista reciente decía Sacristán, es muy triste ver cómo estamos autorizando, jaleando y aplaudiendo a mediocres, soberbios e impresentables. Es un poco lo que acabo de comentar. Ante los hechos que hay que rendirse ante ellos, pues bueno, pues no, un gran porcentaje de población, cada vez menos, es verdad que la gente va abriendo los ojos y va reconociendo ciertas cosas y va poniendo cada cosa en su mesa, pero todavía hay un porcentaje muy alto de que no quiere ver lo que el Sacristán en este caso está exponiendo. Me duelen mucho esos comportamientos terribles de esas figuras públicas porque son el reflejo de lo que somos todos nosotros. Pues sí, una gran verdad, porque todo lo que nos rodea, en mayor o menor medida, lo hemos conformado cada uno de nosotros. Esto es muy fuerte, lo sé. Es una parte de la psicología profunda de que es difícil de aceptar, difícil de comprender, difícil de asimilar, difícil de aceptar. Pero es así, y es algo que nos viene muy bien a todos, eso, reflexionarlo. Porque al final todos y todas, ya sabéis, colaboramos para que sea lo que tenga que ser y lo que es. ¿Qué hay que hacer? Revertir, y hay que revertir nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hacer, nuestra forma de actuar, para que lo que vayamos creando y lo que vayamos rodeándonos de ello sea diferente y sea distinto. Pero mientras no haya un cambio personal, vamos a reflejar aquello que defendemos, aquello en lo que creemos, aquello en lo que estamos dogmatizados o fanatizados. ¿Y qué vamos a hacer? Pues que eso continúe más, pero no mejor, sino peor. Así que yo, aparte de aplaudir a Sacristán por su valentía y por dar un paso hacia adelante, que como también decía al principio del vídeo, seguro que van a ir a por él, seguro van a criticar, le van a juzgar, le van a apartar, le van a señalar, le van a decir que tú eres un traidor, bueno, lo típico, como le ha pasado a Santiago Segura sin ir más lejos, como le ha pasado a José Mayuste, como le ha pasado a mucha gente que poco a poco se van desmarcando de eso, de ese hipnotismo fanático y dogmático que existe, y a todos ellos enseguida les señalan, enseguida ya les van a apartar, etcétera, etcétera. Y yo le diría, por ejemplo, así, a figuras muy representativas, como puede ser también en el caso de José Sacristán, pues personajes incluso casi un poco más como Javier Bardem, que en alguna ocasión ya he hablado de ello. ¿Qué pasa, don Javier? ¿No sabes hablar de otra cosa más que de Gaza en este caso? Como hace poco que incluso te cortaron en Estados Unidos, cuando Gaza, 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 Gaza. ¿Y tu país? ¿Y el gobierno de tu país, Javier Bardem?
ahí no dices nada, no pone ni siquiera una pequeña coma, una pequeña palabra, una pequeña reflexión, nada, no pasa nada. Al revés, cuando veis al presi, aplausos, la manita encima y claro, la otra mano así para decir, síguenos dando, claro, ¿no? Ahí no pasa nada, ¿verdad, Javier? Pero Gaza, hombre, Gaza, por Dios, eso es el máximo, claro, claro. ¿Quién dice Javier Bardem? Dice, por supuesto, un Almodóvar, dice una Amenábar, es decir, un montón de gente, artistas, que para mí son artistas con minúsculas, porque como también he comentado en alguna ocasión, hay que ser artistas con mayúsculas, y esas mayúsculas nos la dan cuando somos coherentes, no solamente en nuestra vida personal, sino pues, también en la vida profesional. Pero si te mojas, como he comentado ya en alguna ocasión, hay que mojarse en todo, no mojarse solamente en un lado y en el otro que escampe, o hago que está el sol, aunque esté diluviando, aunque esté cayendo granizo, no, está saliendo el sol. Ahora, en el otro lado sí, ahí, eso es de cobardes, eso es de ciegos, eso es de fanáticos, eso es de colaboradores con la mafia incluso, por decirlo de alguna manera. Porque, como siempre he dicho, o una de dos, o nos callamos por todo, para todo, y nos centramos en nuestra profesión, y luego de puertas para nuestra casa seremos lo que seremos, diremos lo que diremos, pensaremos lo que pensaremos, votaremos lo que votaremos, apoyaremos lo que apoyaremos, pero de puertas para dentro de su casa. Pero cuando abrimos esa boquita solamente para una parte, pero para la otra ya puede, lo que decía, tronar lo que tenga que tronar y no digo nada, eso, Javier, and company, es de muy cobardes. Y si no es de cobardes, de muy ciegos, de muy sordos, de muy tontos. Y no creo que sea el caso ni tuyo ni el de muchos y muchas que hay por ahí. No creo que sea ese el caso. Así que, ¿os hacéis el tonto? Claro que sí, ahí sí que lo apostaría. ¿Que os hacéis los sordos de los ciegos donde no queréis nada? Claro que lo hacéis. Pero para lo otro, ahí enseguida la banderita, las manitas, la pegatina, venga, por Dios. Y no sabéis que todos vosotros tenéis familia. Y tú, Javier, por ejemplo, tienes también hijos, ¿verdad? Pues piensa que con tu actitud estás colaborando a que este país, en este caso, vaya a funcionar de una manera determinada y que tus hijos, aunque por supuesto le van a quedar los bolsillos muy llenitos, pero de una manera o de otra van a sufrir o padecer aquello que sus papás no han sido capaces de poner en la mesa y decir, como José Sacristán, esto es impresentable, esto es vergonzoso, es triste, pero no se puede soportar más lo que está sucediendo. ¿Tanto cuesta, Javier? ¿Tanto cuesta? ¿Tantos amigos y tantas presiones y tanta, para que no digas nada? Pues seguramente lo haya. Así que nada, para terminar, muy bien, José Sacristán, ole, ole y ole. Y el resto, que aprendan, buen ejemplo a seguir, porque entre todos y sobre todo esas personas que sois tan mediáticas y tenéis un cierto poder y una cierta relevancia en la sociedad, teníais que ayudar y colaborar para que esto cambiara y no ser tan interesados y, como decía antes, tan cobardes o ciegos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.